haciendo dudar de si llego a 33 para completar la meta de 30 dominicanos. Muy buenas tardes, Dionisio. Bienvenido a mi Instagram Live. Es un placer tenerte. ¿Qué hay de nuevo, hermano? Buenas tardes, Sato. Gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí contigo. Todo en orden, todo en orden. Todo perfecto aquí guardado en cuarentena. Sí, sí. Precisamente, Dionisio, como decía anteriormente, pues a pesar de que no necesariamente llega a los cuantos, 43 años, 44 años, pues no hay duda de que tiene una vasta experiencia en el ámbito deportivo nacional, específicamente en el ámbito periodístico, y por eso entiendo que reúne todos los méritos desde el primer día, desde el día uno. Evidentemente yo te tenía dentro de mis invitados, ¿verdad? Porque es una forma de yo hasta cierto punto valorar la carrera de todos ustedes y de todos los que me han acompañado. Claro, había que ponerle evidentemente un tinte internacional para darle su sellito, ¿verdad? De calidad y sobre todo expandir por aquello de las redes sociales que hacen del mundo una aldea global, sin duda alguna. Sin duda alguna. Diony, la iniciativa de estos Instagram Live es básicamente por la situación que estamos pasando nosotros en el planeta, no solamente en la República Dominicana, y es la pandemia del coronavirus. ¿Qué tanto ha impactado a Dionisio Soldevila, a su familia, la cotidianidad tuya? Bueno, ha cambiado bastante, exacto, pero tú sabes que uno, como periodista, uno está acostumbrado a estar en diferentes sitios, a más de uno, dos, tres, cuatro sitios al día. Sin embargo, todo ha cambiado desde finales del mes de marzo, cuando se anunció la cuarentena. Yo recuerdo que las primeras, qué sé yo, 3 semanas yo trabajé de manera exclusiva desde aquí, desde mi casa. Posteriormente, pues, yendo 1 o 2 veces a la semana al periódico, que es lo que estoy haciendo ahora mismo. Estoy yendo 2 veces a la semana al periódico Hoy. Y el programa, pues, básicamente desde aquí, desde la casa, haciéndolo de manera remota, aunque ya desde hace un par de semanas yo estoy yendo a la emisora, desde donde pues conecto con los demás muchachos, que tú sabes que el formato de Grandes en los Deportes siempre ha sido básicamente de una persona en cabina, los demás de manera remota. Para nosotros no ha sido tan distinto el protocolo de Grandes en los Deportes, pero en sentido general la vida de todos nosotros ha cambiado con este tema de COVID-19, de distanciamiento social, de cuarentena trancado en casa, de toque de queda hasta las 5 desde las 5 de la tarde, y posteriormente desde hace unos días hasta las 7 de la noche. Pero en sentido general todo ha cambiado para todos nosotros. Desde el principio tú tenías la idea de que esto iba a ser tan serio a nivel de un cierre incluso económico, de un cierre de las fronteras del mundo. No, para nada. Yo pensaba que esto iba a ser manejado de una forma muy distinta. Yo recuerdo perfectamente bien cuando se produjo la pandemia hasta cierto punto de la A1H1, que vimos cómo afectó dramáticamente a México y específicamente al área de Acapulco, que hubo que cerrar esa parte turística de México. Y cuando veíamos esto ahora, yo decía, bueno, va a ser algo similar, va a ser algo parecido, no es nada diferente. Estamos hablando de algo gripal, estamos hablando de algo que puede ser controlado, pero las decisiones que se han tomado a nivel mundial, pues han demostrado que es algo totalmente radical. Nadie imaginaba que las cosas iban a pasar como han pasado. Nadie puede decir, yo anticipaba que esto sucediera así. Cuando en diciembre empezamos a ver lo que estaba pasando en China, ninguno de nosotros pensó que 3 meses más tarde íbamos a estar ante una situación como esta, y que el mundo entero iba a cerrar sus puertas, porque básicamente eso es lo que ha pasado. El manejo del gobierno, del poder ejecutivo, en sentido general, ¿qué valoración le das?
Bueno, yo creo que el gobierno ha tomado las medidas, el gobierno ha hecho básicamente lo que se está haciendo en todas partes, distanciamiento social, tomar las medidas necesarias, poner toque de queda y todo lo demás. Quizás hay algunas cosas en el factor económico que pudieron hacerse diferentes, quizás por el tema político, como son las cosas en la República Dominicana y que estamos en un año de elecciones, hay algunas cosas que se han hecho de una manera que quizás se pudo haber hecho diferente, pero en sentido general lo más importante es que la República Dominicana, en términos estadísticos por lo menos, ha logrado mantenerse más o menos por debajo de los niveles tanto de contagio como de fallecimiento en comparación con otros países. El promedio de la letalidad en el continente es del 6% y de acuerdo a las estadísticas oficiales de República Dominicana estamos rondando, ¿qué te digo? Un 3 punto y pico por ciento. 3 punto y pico por ciento. Entonces yo creo que eso hay que resaltárselo. Uno no puede, hay cosas que no se pueden Claro, y no puede claro. volverse loco. Claro, el tema de las AFP y esa iniciativa que anda rondando, ahí una comisión aprobó el proyecto, no el proyecto de ley, sino el reporte, el informe para ese proyecto de ley. Sí, porque hay gente Sí, celebrando como sí, que son dos cosas diferentes. Como fue que en la Cámara de Diputados ya aprobaron la ley para que le den el 30% a uno. Sí, pero donde iba no era eso, porque eso yo lo tengo claro. Y qué bueno que tú también aclares en ese punto, ¿verdad? Solamente basta con leer un poquito, pero tú estás de acuerdo con eso. Los economistas, incluido el administrador del Banco Central, que es el director también de la Junta Monetaria, dice que no, que eso no se puede porque eso le haría un daño tremendo a la economía. Hay otros economistas ya independientes que dicen, miren, si le damos 30%, eso lo que significa es que si tú ibas a recibir, por ejemplo, X pensión en 2025, tienen que ahora recibirla en 2028, o sea, echarla 3 años más, según un economista. O sea, ¿cuál es tu parecer? Yo no tengo problema, yo creo que ese dinero es dinero que se ha recaudado. Lo que pasa es que a las autoridades financieras de la República Dominicana no le convienen hasta... Son muchos millones, son muchos miles de millones, 150 y pico de miles de millones. Sí, bueno, y tú ves el movimiento que acaba de suceder, como las AFP trasladaron de 40.000 millones de pesos desde el Banco Central, del Banco Central que tenían en bonos, lo trasladaron para el Ministerio de Hacienda para darle hasta cierto punto flexibilidad de operaciones al gobierno. Si a ti hay que darte el 30% ahora, a mí hay que darme el 30% ahora, es una cantidad de dinero importante que sale de las arcas del Estado, de las arcas del gobierno, y caen a manos de la gente, pero la gente necesita. En el caso mío, por ejemplo, quizás yo no tengo esa urgencia porque mi trabajo no ha cesado. Sí, yo he seguido trabajando sin que me paren en el periódico hoy, y ya en los deportes, por suerte, pues ha tenido la oportunidad de seguir de seguir saliendo al aire, y se ha seguido facturando menos, pero se ha seguido facturando y se ha seguido cobrando. La emisora ha seguido cumpliendo con los compromisos que tiene con nosotros, y las cosas han salido bien en ese sentido, por lo menos en estos primeros meses. ¿Qué viene más adelante con relación al impacto económico que tendrá esta situación del coronavirus? Todavía realmente eso no ha llegado. Va a llegar en las próximas semanas, quizás en los próximos meses, y entonces quizás la panorámica sea muy distinta para uno. Pero al final de cuentas, ese dinero es un ahorro de la gente. En otros países, como en Estados Unidos, por ejemplo, la gente puede percibir adelanto de su fondo de pensiones, que en Estados Unidos es el famoso 401k. La gente puede acudir a eso cuando tiene alguna necesidad. El problema es la forma en que los fondos de pensiones, las administradoras de fondos de pensiones en República Dominicana han utilizado ese dinero. ¿Cómo lo han utilizado? Básicamente
en inversión en bonos emitidos por el Banco Central o bonos emitidos por el Ministerio de Hacienda. Lo que quiere decir que el dinero de uno está en la calle generando. Se está utilizando para hasta cierto punto financiar al Estado. Sí, por eso evidentemente se entiende la opinión del administrador del banco. Pero bueno, vámonos entonces a la parte personal de la entrevista. Siempre divido las entrevistas en 3 partes. La gente te ve como el rubito que da boches. Esa es la realidad en los medios. Y lo que tratamos aquí en esta entrevista es de descubrir. El hecho de que tú seas mi amigo, mi hermano, no te voy a chancear, ni voy a esconder nada. De hecho, te tengo una pregunta que me surgió, inmediatamente publiqué tu arte, ¿verdad?, del entrevistado del día. Pero bueno, ¿quién es Dionisio Soldevila? Que alguien te preguntó, que te dijo que iba a ver la entrevista. No, pero no, varios. En el H, alguien. No, pero déjame a mí controlar. Dime, yo te llego allá más adelante. Te llevo allá más adelante. Dime, ¿quién es Dionisio Soldevila? ¿Dónde nace? ¿Qué hizo? ¿Jugó deportes? ¿Dónde estudió? Cuéntame, grosso modo, parte de tu vida, especialmente en el inicio de tu vida. Bueno, tú me conoces, yo soy Dionisio Soldevila, yo nací aquí en el Distrito Nacional. No, yo te conozco y eso es lo que yo quiero, ¿verdad? Que otros te conozcan. Por eso lo estoy diciendo. Yo nací en 1979, tengo 40 años, cumplo 41 el 20 de noviembre. Yo nací en una familia donde mis padres ambos son médicos. Mi padre es Dionisio Soldevila, mi madre es María Brea Mieses. Nací en Gascue, como Enrique dice una y otra vez en Grande los Deportes. Tengo una familia bastante unida, tengo 2 hermanos, una hermana que es María Isabel, que es periodista, Armando, ella es mayor que yo, me lleva 2 años y medio, Armando, que es periodista también y es 1 año menor que yo. Yo estudié básicamente mi vida completa en el Colegio Veritas, me gradué en 1997, ese mismo año me fui 1 año de intercambio estudiantil a Noruega, viví 1 año en Oslo, luego regreso a la República Dominicana y en 1998, en octubre del 98, entro al periódico Hoy como traductor del periódico. Empecé en la universidad a estudiar Derecho en enero de 1999, duré cerca de 1 década. ¿Dónde? ¿En cuál universidad, Sole? En la UAS. En la UAS, Tamaiba, como decimos. En la UAS, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Empecé en enero del 99 a estudiar en la UAS y básicamente duré alrededor de 1 década en la carrera, cuando debí de haber terminado en alrededor de 5 años, que es lo que me daba el pensum, porque cuando yo empecé típico. No, y que cuando yo comencé a trabajar en el periódico 3 meses antes de empezar la carrera como traductor. Y al principio de la carrera yo decía, bueno, yo estoy trabajando, yo no puedo coger todas las materias que mandan el pensum porque yo tengo en la mañana que ir al periódico a hacer traducciones y posteriormente es que yo me voy a estudiar. Pero yo fui avanzando muy rápido en la carrera, en la crónica deportiva. Se me presentaron muchas oportunidades rápido. Antes del año ya yo estaba trabajando no solo en el periódico, sino que también estaba en radio, con Juan José Rodríguez en Deportes al Día, al mediodía, en televisión en Final Deportivo, y como que yo estaba haciendo muchos malabares en términos de trabajo, y quizás no le di la importancia de agilizar los estudios, pero yo no me arrepiento, porque es que yo las cosas que he logrado en materia profesional, en materia de este oficio de la crónica deportiva, es un asunto que me satisface hasta más no poder, porque quizás si yo me hubiera dedicado al derecho, yo estuviera haciendo un trabajo, como se siente la gente, que es un trabajo de 8 a 5, aún bueno, me encanta lo que estudié,
aún nunca lo he ejercido, pero ser cronista deportivo para mí no es un trabajo, es un asunto que me llena, es una satisfacción y es un trabajo verdaderamente divertido. Ok, y además también, Soldevila, hay un fuego, una práctica que definitivamente no te lo da el aula universitaria, la Exacto. experiencia, la Claro. experiencia. ¿Quién te enseña? ¿Quién te empuja? ¿Quién te guía en tus inicios en la crónica deportiva? ¿Que estamos hablando del 99 o del 2000 específicamente? No, estamos hablando del 98, que fue cuando yo Del comencé. 98. Ok, 98 cuando ok. yo comencé a trabajar en el periódico. Eh, yo recibí mucho apoyo de Enrique Rojas. Él fue la primera persona que yo vi en el periódico Hoy cuando yo llegué a hacer la prueba para ser traductor. Recuerdo como el día de hoy que yo vi en el programa de Franklin Mirabal en Impacto Ujú. Deportivo que él dijo que un, necesitaba un traductor para el periódico. En ese entonces era Manuel Díaz, antes de yo estar ahí, que se había ido del periódico Hoy para trabajar en Última Hora. Entonces eso fue un jueves que que yo vi el programa. Recuerdo como hoy que el viernes mi mamá me dijo, pero llama. Y inmediatamente yo llamé, conversé con Franklin, él me dijo, venga mañana para que haga una prueba. Mañana era sábado. Ese día yo fui al periódico Hoy y ese sábado a las 4 de la tarde, alrededor de las 4 de la tarde, Enrique Rojas estaba allá y me dice, saludos, que no sé cuánto, lo que necesitamos es esto y esto, una persona que haga traducciones. Y me pasó un libro de béisbol, y era un Ujú. libro específicamente de historias relacionadas con la lucha jonronera entre Maguire y Sammy Sosa. Yo me senté en una computadora y duré como una hora traduciendo un artículo que era como de 12 cuartillas. Dejé mis datos, me fui y antes de yo llegar a mi casa, cuando llegué a mi casa esa noche, porque me fui a otro sitio a visitar unos amigos, recibí un mensaje de mi mamá y me dijo, mira, del periódico quieren que tú vuelvas Ujú. mañana. Voy al periódico, ahí estaba Franklin, estaba Enrique, porque era fin de semana que le tocaba trabajar a ellos juntos, y entonces me dijeron que hiciera otra traducción. Hice mi otra traducción y me dijeron vuelve mañana. Cuando fui al otro día, Franklin me pregunta que a qué yo aspiro, que cuánto yo quiero ganar. Y yo le digo, no, yo no sé, yo nunca había trabajado en mi vida, ¿sabes? Entonces me dice eso, y yo le digo, no, yo no sé, estamos hablando del 98, el dólar estaba como a 8, 9 por ahí. Yo le digo, no, 5,000 pesos. Y él me dice, no, yo te voy a pagar 6,500 pesos, tú empiezas a trabajar desde hoy. Pero me tumbó, literalmente, porque Manuel Díaz ganaba 8,500 pesos en el periódico. Bueno, pero está bien, yo entré con 2000 al Caribe en el 2000. Pero bueno, para mí ese era todo el dinero del mundo y un poquito más. En ese entonces yo le daba una parte a mi papá, ahorraba otra parte Sí. y me quedaba para ir a la universidad y para hacer lo que yo Y, quisiera. y te sentías el mejor hombre sobre la faz de la tierra, Y ¿no? Haciendo lo que te gusta y evidentemente recibiendo remuneración por ello. Definitivamente yo sé lo que es ese sentimiento. Ahora bien, del 98 hasta cuándo? ¿Cuándo llega el clímax profesional de Dionisio Soldevila? ¿Cuándo se siente un periodista realizado, cultivado, vamos a decirlo así, cultivado en el arte de escribir? Porque ahora mismo estamos hablando de escribir, que evidentemente no es para todo el mundo. Bueno, ¿qué te digo? Parte de lo que yo sé, de cómo yo sé escribir, depende mucho de cómo yo fui progresando en la parte de la traducción. Eh, yo me tenía que traducir, yo tenía que Sí. hacer, en esa época el periódico hoy tenía 20 páginas. Yo tenía que llenar yo solo tenía que llenar 4 de béisbol. Entonces, tenía que revisar muchos artículos
de diferentes periódicos, New York Times, Boston Globe, Boston Herald, USA Today, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso me sirvió bastante para ir tomando como referencia. Para el año 2002, más o menos, Enrique sale del periódico y a mí me cambian el cargo en el periódico. Ya ellos me hacen el cambio del cargo del nombramiento de traductor a redactor. Entonces ya ahí me toca empezar a hacer cosas muy diferentes, a ir puliendo lo que tú estás diciendo, la redacción, a ir enfocándome en diferentes cosas, a leer mucho más, porque para esto lo que más hay que hacer es leer y uno ir nutriéndose de la experiencia de otros, tanto artículos de crónica deportiva como de muchísimas otras cosas, y eso me ayudó bastante. Como yo tenía que leer tanto, porque básicamente los primeros años de mi trabajo eran leer mucho el trabajo de otros, eso lo cogí, lo tomé como referencia para ir aplicándolo cuando me tocó a mí empezar a hacer historia, a hacer notas, Claro. y hacer redacción a mí. Básicamente tú también adquieres tu estilo, que es una cosa diferente. Una cosa es escribir y otra cosa es el estilo periodístico. Claro. Tú adquieres, y eso yo lo notaba en su momento, tú, Jansen, ¿quién más? Otro me falta. Bueno, rompieron con ese esquema de la pirámide invertida en la comunicación, en la redacción de una nota informativa, y era precisamente porque tenían acceso al idioma inglés y evidentemente el periodismo sajón, anglosajón, es muy diferente al periodismo de esta área, ¿verdad? Con el DIM, con el qué, cuándo, cómo y por qué, ¿verdad? Eso que se enseñan en la universidad. Y uno, afortunadamente, pues rompió con ese cajón, con ese rasgo atávico, vamos a decirlo así. En resumen, que esto yo lo hago con mis amigos, ¿verdad? Cercanos, que están empezando en la crónica, que son no muy dados a escribir. ¿Tú crees que leyendo, por ejemplo, yo mando mucho a mis amigos de la crónica a leer por lo menos una nota diaria del periódico El País? Yo no sé si estoy equivocado y por eso te voy a hacer la pregunta. ¿Tú crees que leyendo se aprende a escribir? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo aprendí a escribir leyendo y obviamente escribiendo. Para el año 2004 yo empiezo a trabajar, 2005, yo empiezo a trabajar para la agencia AP, cuando Enrique se va del país. Él era el corresponsal de deportes de la República Dominicana, de la agencia Prensa Social. El editor de Puerto Rico, que era donde estaba la mesa de América Latina o la redacción principal de América Latina, me conocía mi trabajo, que era Ricardo Zúñiga, porque él había venido varias veces al país para diferentes coberturas, y la relación personal entre Enrique y yo. Cuando venía Ricardo, hacíamos la cobertura juntos, después de las coberturas salíamos juntos a compartir. O sea, él conocía mi trabajo, me conocía a mí como persona, lo que también influyó en que cuando Enrique se fuera y él me recomendara a mí para el puesto, pues fuera una transición fácil. Pero ahí es donde yo tomo como la verdadera escuela en cuanto a redacción se refiere, porque AP tiene un estilo muy particular de cómo se escribe, de cómo se trabaja, la forma de la responsabilidad con cada nota, cómo trabajar una información, la cantidad de fuentes que hay que tener para poder producir una noticia o una historia, la cantidad de verificaciones que te hacen, cuántas veces te llaman para cerciorarse de que un dato es de esta manera, de que el otro es de aquella manera, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, te puedo decir que esa fue mi verdadera, la escuela que yo no hice en materia de periodismo, lo fue Prensa Asociada durante casi década y media que yo trabajé para ellos. ¿Son las redes sociales un enemigo de ese periodismo romántico del que estamos hablando en estos momentos?
Yo no creo que sea que sea enemigo. Yo lo que creo es que la forma de informarse y de informar ha cambiado de una manera muy radical. Quizás por eso hoy agencias como AP, como F, como FP, como Deutsche Press, como ANSA y demás han ido cediendo espacio de una manera radical, Brutal. porque ahora la forma de informar es muy distinta, es mucho más rápido, es mucho más ágil, es mucho más activa. Obviamente el periodismo sigue siendo el periodismo, tú tienes que confirmar con fuentes cuando tú vas a producir una información, tú tienes que verificar lo que tú estás diciendo, tú no vas a inventar, tú no estás, tú no estás fabricando algo de la nada. Los protocolos de lo que es la prensa y los protocolos de lo que es el periodismo serio son los mismos. Claro, hay que adaptarlo a los tiempos. Ahora estamos en un tiempo de redes sociales, estamos en un tiempo de rapidez, pero hay que tener en cuenta eso para no caer en los errores de que por querer ser más rápido y dar el palo más rápido que cualquier otro, pecar en que te estén desmintiendo o que tú estés dando una información coja y que después tengas que retractarte, porque si hay algo malo y hay algo pesado para un periodista, es tener que retractarse de algo que haya escrito. Claro, claro, claro. ¿De quién es la noticia? ¿Del primero que la da o del que mejor la da? No del que mejor la da. El titular es el que primero que la da, pero el que mejor la da es el que da la noticia, sin lugar a dudas. Para Sin dar lugar una a buena noticia, ¿cuáles son las claves? tener una fuente confiable, tener la exactitud de la información, eh, tener todos los detalles, o por lo menos los más importantes, tener una base de qué es lo que está pasando y saber qué es lo que está pasando, para que luego tú no tengas que estar dando marcha atrás y diciendo, no era de esta manera, era de esta otra, o fue por esto, fue por aquello. No, hay que cumplir protocolos, hay que cumplir con cosas como están establecidas y hacer las cosas bien para que la información llegue como debe de ser. ¿Cuál es la cobertura que te ha dado más experiencia a nivel profesional? La que te ha enseñado más como profesional. Mira, hay tres coberturas que realmente a mí me han llenado mucho profesionalmente, y las tres fueron para la agencia AP. La primera fueron los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2010 en Puerto Rico. Perdón, esa no fue la primera. La primera fueron los Juegos Olímpicos Olímpicos. de China en Beijing en el 2008. Fue la primera cobertura así de juegos que se pueden decir que yo hice. Había cubierto una cantidad enorme de partidos de grandes ligas, de juegos de estrellas, de playoffs de grandes ligas en sentido general, pero nunca un evento de tal magnitud como esos juegos. Aparte de que eran en China, ¿tú entiendes? Beijing se estaba abriendo al mundo. En sentido general, para la agencia completa fue un gran reto por lo que implicaba. Los chinos tenían la meta de enseñar lo grande que Claro. ellos eran, y de verdad que lo lograron. Yo en esa cobertura, Sato, cubrí béisbol, que fue el último béisbol antes del quiebre. Tuve la oportunidad de cubrir todos los juegos, incluyendo la final cuando Cuba perdió me parece que fue de Taiwán, si la memoria no me traiciona. Tuve la oportunidad de cubrir al Dream Team. Yo vi a Kobe. Wow. Y vi a todos los que estuvieron allá en esos juegos, pero más importantemente yo tenía la cobertura como era para la mesa latinoamericana, para la redacción de América Latina, yo tenía que cubrir día tras día, juego tras juego, práctica tras práctica, al equipo de Argentina, que venía de haber ganado el Mundial de Baloncesto anterior. La generación dorada, con Oberto Exacto. y compañía y Escola. Ginóbili, Escola, Sí. Oberto,
etcétera, etcétera. El dirigente se me escapa el nombre ahora, pero era... No era Sergio Hernández, si mal no recuerdo. Sergio Hernández, exactamente. Y te digo, la gente dice que los argentinos son comparones, que los argentinos son comparones. Yo tuve uno Pero, anoche a Leo Montero y me dijo que sí, que ellos son fanfarrones. pero, pero eso no aplica a ese equipo de baloncesto. De No, verdad te no, lo digo. eso lo No, dijo no. también ayer. A ese equipo de baloncesto de Argentina, en esos Juegos Olímpicos, te puedo decir que esos tipos eran gente 1A. La calidad con la que ellos jugaban Sí. eran mejores como personas. De verdad te Wow. lo puedo decir. Wow. Tuve en esos Juegos Olímpicos, dime. No, continúa, perdón. Tuve la oportunidad en esos juegos de cubrir la carrera terrible de Félix Sánchez cuando no terminó Cuando bien, se lastimó. cuando se lastimó, que la muerte de su abuela, todo lo demás. Tuve la oportunidad de cubrir al rey de los 100 metros planos. Ayúdame. Usain Bolt. Usain Bolt, se me estaba escapando el nombre. Tuve la oportunidad de ver en la piscina a los principales nadadores. Michael Ford. Michael Phelps, al Torpedo, a Ian Thorpe, Sí. Vi levantamiento de pesas. Una locura, profesionalmente hablando. Ok, antes de la siguiente pregunta, continúa. Perdóname, profesionalmente hablando te puedo decir que fue algo verdaderamente espectacular. Otros eventos, bueno, como te dije anteriormente, en el 2010 los Juegos Centroamericanos y del Caribe, también para la agencia P, y en el 2012 los Juegos Olímpicos de Londres, que ahí yo tuve la oportunidad de combinar, de que hice la cobertura de los Juegos Olímpicos, pero también ya yo estaba en Grande de los Deportes y tuve la oportunidad, porque encajó así, de hacer una serie de entrevistas para el programa, una cobertura especial realmente de los Juegos Olímpicos para los dominicanos, con Félix Sánchez, Luguelín, cuando ganaron medalla, con todos. Fue algo verdaderamente espectacular para mí. No, mi pana, se prendió el hombre está sobado, hay que dejarlo, él me bajada. Soldevila, mira, no lo hago nunca, siempre es al principio y al final, pero están dos personas distinguidas acá que quiero mencionar. Maniata, el potro blanco, ¿verdad? Asistente allá en Seattle, los Marineros, y está Marenga, compañero nuestro que tiene una gran proyección. Después de lo que tenga ahí, a mí no me importa, tú sabes quién. Acá se cayó el hombre. Y una gran dama, está María, ¿verdad? Rodríguez, cariñosamente de Yellow, la amarilla. Pero bueno, amarilla, te puedes ir ya te mencioné. Mira, la misma pregunta, pero en términos personales, cobertura o nota informativa o noticia que te haya dado una lesión de vida, en términos personales, nada profesional como la anterior pregunta. El trabajo que a mí más me ha llenado es uno de los que más difícil se me ha hecho. A mí, yo te voy a ser honesto, a mí se me hace fácil escribir notas para el periódico, a mí se me hace fácil escribir una crónica de un juego, a mí se me hacía muy fácil hacerle una nota AP de algo en particular después de que ya yo aprendí a hacerlo. Pero el trabajo más desafiante y que más me ha llenado particularmente es uno que quizás la mayoría de la gente que conoce mi trabajo, incluyéndote a ti, no lo conoce. Yo tuve la oportunidad hace unos 3 años de escribir el libro, un libro sobre béisbol, sobre leyendas, que posteriormente fue para el Grupo Vicini, que posteriormente fue adoptado por el Comité Olímpico Dominicano como su libro de memorias. Y ese es el trabajo que a mí, en lo profesional y en lo personal, más me ha llenado. Yo en el mismo tuve que exigirme y dar más de lo que yo mismo pensaba que podía dar en materia de redacción, en materia periodística,
aparte de la presión con la que se trabajó en ese proyecto, porque el tiempo era relativamente corto para producir eso. Yo te estoy diciendo que escribí un libro, o sea, me encargué es un libro más gráfico que otra cosa, porque los libros que el Grupo Vicini produce anualmente generalmente son libros gráficos, pero para ese proyecto en particular, ellos se enfocaron en crear noticias humanas. Yo tuve el chance de hablar con Gabriel Mercedes a un nivel impactante, con Brenda Castillo, con Félix Sánchez. Félix Sánchez hasta lloró varias veces durante la entrevista Wow. en el proceso que se estaba haciendo. Y lo mucho que se me exigió a mí en términos de calidad. Tú sabes que hay veces que uno hace las cosas y ya. Pero Ya, sí. para este proyecto en particular, el nivel de exigencia era súper elevado. Y obviamente cuando a ti te exigen algo y tú lo produces y tú lo logras, la satisfacción también es mayor. Ese proyecto, sin lugar a dudas, es el proyecto profesional que ha significado un mayor reto para mí y yo te digo, para mí particularmente impresionante. Dos últimas preguntas ya en la parte del periodismo que me gusta tocar porque sabemos que hay muchos colegas que están iniciando ahora que se llevan algo edificante de este conversatorio, de esta entrevista. Veremos en algún momento un libro escrito de la autoría de Dionisio Soldevila, pero un libro él, no que te contraten para hacer un libro. No sé, no sé. Quizás no te puedo, no es algo que yo lo voy a descartar, pero sí te puedo decir que es algo que requiere mucha dedicación. Es algo que requiere mucha dedicación, es algo que requiere un esfuerzo y un esmero ultra. Obviamente, hoy yo no me vería haciéndolo. Hoy, no te digo a futuro. Pero por lo que ya yo sé que hay que ponerle, si tú no tienes una gente presionándote y exigiéndote, hoy yo no lo haría. Ok, cuando comenzaste en 1900... Ok, no, pero que hay, Solde, hay más libertad. Evidentemente eso podría no ayudar mucho al control de calidad en la parte pues estética a nivel de la escritura, de la literatura, pero ahí mismo tú eres tu corrector. Claro, tú se lo vas a dar a un corrector de estilo, pero tú no vas a tener esa presión, ¿no? Como una gente que te está pagando para que tú le hagas eso, porque eso no está mal tampoco, Solde. Si yo te pago a ti para que me haga un trabajo, evidentemente que yo tengo que preocuparme porque el trabajo salga bien. Yo creo que eso es natural, ¿verdad? Y me parece que tú entendiste eso en su momento. Pero no lo digo por la calidad de lo que de lo que yo pueda escribir como persona en un proyecto personal mío, sino porque es que es el ímpetu que hay que ponerle, porque, o sea, yo particularmente no escribo nada que yo no trate de que sea un 100% excelente, porque uno como periodista, como cronista, lo único que uno tiene es su nombre. Entonces, Claro, claro. algo que tiene mi firma, algo que lleve mi firma, y he tenido algunos problemas, porque una vez me firmaron algo que yo no, o sea, Sí, algo sí, que yo yo no lo había, sé, yo lo sé. algo que yo no había Eso. escrito, y tuvimos un encontronazo fuerte con esa persona y yo, pero en sentido general, lo que te quiero decir es que básicamente yo creo que para dedicarse a un libro, eso con el día a día que uno lleva, hoy yo no podría, quizás más adelante sí. Solde, para cerrar entonces esa parte del periodismo, cuando comenzaste en 1998, y eso responde a una pregunta de Mario que estaba haciendo, ¿verdad? Cuando comenzaste en 1998, ¿cuál era la figura de la crónica deportiva que Dionisio Soldevila quería ser como él? ¿Quién te inspiró? ¿A quién Dionisio quería caerle atrás? Bueno, había muchas personas que yo
respetaba mucho su No trabajo. quién te ayudó, ojo, quién te No, inspiró. no, vuelvo y te digo, yo respetaba, había muchas personas a las que yo respetaba su trabajo. Franklin, con quien comencé a trabajar, yo seguía mucho su trabajo en el periódico Hoy, respetaba y seguía mucho el trabajo de gente como Bienvenido Rojas, como Héctor J. Cruz, como Tomás Troncoso, como Mario Emilio Guerrero, también Hugo López Morrobel, que era editor deportivo del Listín Diario. Conocía el trabajo también de Américo Celado en el Caribe, en sentido general, y son muchos los nombres, mucha gente que uno comenzando lo veía y decía, bueno, esta gente hace bien su trabajo. Con Falia Morillo eh, trabajaba y ya tenía centro de deportes en ese momento, en ese entonces, con Rodolfo Espinal. A don Rodolfo yo le tengo un respeto impresionante, y su trabajo su trabajo en televisión, aun cuando él no era, su trabajo principal no era ser cronista, sino su trabajo como locutor, lo que él hacía en Centro Deportes y la forma en que él se manejaba, a mí particularmente me llamaba mucho la atención. Marlon Lambert también. Yo era fanático 1A de Impacto Deportivo junto de Franklin y Marlon. Armando y yo veíamos ese programa todas las noches. ¿Es Grandes en los Deportes tu mayor creación profesional? Sí, sí, sin lugar a dudas. Hay muchas cosas que yo he hecho como proyectos personales, pero sin lugar a dudas de que ese lo es el de mayor nivel profesional al que uno le ha dedicado tiempo y a largo plazo. Tiempo de Juego, que era el proyecto previo a Grandes los Deportes, que era con un grupo de hermanos, no amigos ni colegas, que son Ricardo Rodríguez, Jonathan Abreu y Armando. Recuerdo perfectamente la manera en que nosotros nos dedicábamos en ese espacio y la forma que lo hicimos y el nivel al que lo llevamos desde la nada, y nosotros solos que estábamos hasta cierto punto comenzando. No era un proyecto ya como Grandes los Deportes, que ya los cuatro cronistas que conformamos el mismo y que arrancamos el mismo en el 2011 ya teníamos Claro. un nivel alcanzado, pero sí, la manera en que nosotros desarrollamos Grandes los Deportes, en que se produce Grandes los Deportes, en que se ejecuta cada una de las cosas, y aplicando en términos periodísticos, porque la producción básicamente, Enrique y yo nos encargamos de la producción, pero nosotros aplicamos los mismos estándares que nos exigían a nosotros, tanto en prensa asociada como en ESPN, para hacer las cosas. Entonces, esos estándares nosotros los llevamos a un programa de radio en República Dominicana, y los resultados, de verdad que más satisfacción no me pueden haber brindado. O sea que el método, la organización norteamericana impera en ese proyecto. Sí. Sí. Nada Sí. al azar como en Dominicana. No. Grande, Okay. no. Okay. Grande Okay. Ya entiendo todo, ya entiendo todo. Tú ves, mira, yo soy tu hermano, tu amigo, y no conocía esa parte. Ahora entiendo todo. Grande los Deportes se hace con un guión todos los días. Yo lo sé. Se sabe qué va a pasar en el primer segmento, en el segundo, en el tercero, en el cuarto y en el quinto. Con el respeto que se merece todo el mundo, porque cada quien tiene su forma de hacer el trabajo, pero nosotros no llegamos a abrir el teléfono para que las llamadas nos ayuden a hacer el programa. ¿Cuándo fue la...? Nosotros Sí. complementamos lo que queremos informar, Grandes los Deportes, con el público que se nutre de lo que uno le está dando. ¿Cuándo fue la primera vez que trabajaste con tu hermano y qué piensas de él profesionalmente hablando? Me refiero a Armando Soldevila. Armando y yo trabajamos juntos por primera vez en un programa que teníamos nosotros los sábados en el canal. El programa arrancó en el canal 19 y posteriormente estuvo en el canal 53, se llamaba Dúo Deportivo. Ya para ese entonces Armando trabajaba en El Siglo,
me parece que el Siglo estaba abierto todavía, y ya yo tenía un tiempo trabajando en el Hoy, y obviamente en Final Deportivo. Posteriormente trabajamos en Final Deportivo juntos, y hemos hecho muchas cosas en la crónica deportiva de manera uno al lado del otro. Armando es un gran profesional, y Armando quería ser cronista deportivo desde que tenía 10 años. Contrario a mí, yo te tengo que ser honesto, Claro. a mí la crónica deportiva me cayó por una oportunidad, por la oportunidad de ser traductor en el periódico Hoy. Pero Armando, desde los 10 años leía en la página de deportes, y él y yo peleábamos porque cuando él tenía 10, él tenía 9 y yo 10, él quería ver los juegos de los Bravos o de los Cachorros, y yo quería ver muñequitos. Mira, ¿y quién le enseñó a escribir a quién? ¿Él te enseñó a ti, tú a él, o María Isabel le enseñó a los dos? No, María Isabel. Porque esa sí es dura, esa sí es dura. Esa sí es dura. Ella no tuvo que ver con el proceso de redacción. Nadie tuvo que ver con nadie. No, Armando sí se graduó de periodismo Sí, en la en la UAS. la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Él trabajó al lado de Bienvenido Rojas desde el principio. Yo recuerdo que él cogió mucha lucha, porque cuando Armando entró, recuerdo perfectamente el proceso de él entrar a trabajar al Siglo, que cómo se dio. Mi papá, él y yo fuimos a donde Osvaldo Santana a pedirle una oportunidad para Armando. Director a la sazón del periódico El Siglo, que hoy Director es director del periódico El Caribe. del Caribe. Cuidado si te me caes, tú me estás asustando. ¿Y qué es esto? Es la tablet que se mueve. Ah, ok. El mío casi se me va a caer. O sea que no te burles de mí si se me cae. Ok. Entonces, Armando, por ejemplo, yo empecé en el Hoy, yo empecé con una meta clara. Yo tenía que ser, yo era el traductor del periódico Hoy. Armando empezó a trabajar con Bienvenido, y él tenía que, desde el primer día, coger para la calle, hacer historia. Con Lebrón. Con Lebrón. ¿Y quién más estaba? Antonio Valdés, si mal Antonio no Valdés, recuerdo. bueno, el chofer era bueno. Había otro que era duro. Creo que estaba, ¿cómo se llama? El de que estaba en Última Hora también. Hombre, que es de la ACD, que en un momento trabajó con los Leones del Escogido. Me parece que estaba. No recuerdo. Sí. Yo sé que para él fue mucho más difícil para mí, porque a él lo mandaban para la calle. Yo iba a la Justo. Sí, Pedro Justo Félix. No, Justo de la Cruz, creo. ¿Sabes cuál es? Sí, Justo, que está en el día ahora. Sí, claro que sí. Pero él la tuvo más difícil que yo, porque él lo pusieron a guayar la yuca difícil y dura desde el principio desde su primer día. Yo un poquito más orientado a hacer una sola cosa, pero Armando tuvo que fajarse de a verdad, como dicen por ahí, desde el primer día. Sole, un poquito de actualidad. Este lío en las grandes ligas, dueños, jugadores, se han filtrado una serie de papeles, los jugadores están pidiendo su dinero porque les rebajaron aquí, también les quieren rebajar allá, el coronavirus. ¿Qué tú crees que va a pasar finalmente con eso? Yo creo que la posición de los dueños de Grandes Ligas en estos momentos es absurda, y lo he dicho varias veces en el programa. Los dueños hoy quieren sociabilizar las pérdidas, pero toda la vida han capitalizado las ganancias. Entonces le están pidiendo a los peloteros más de lo que realmente es justo. El béisbol es un negocio que produce más de 10,000 millones de dólares al año. Sí, estamos en una crisis. Sí, ellos están percibiendo menos dinero, pero ya los peloteros aceptaron recibir la mitad de su salario. Si se juega la mitad, ellos aceptaron ya recibir única y exclusivamente el prorrateo de la cantidad de partidos que se jueguen. Y ahora los dueños quieren quitarle aún más. 50-50. Yo creo que la avaricia está siendo demasiado grande por parte de los dueños, y que si no hay un punto en el que ellos flexibilicen, podría haberse afectado
la temporada. Dame un segundo para prender la luz. Porque tranquilo ahí, tranquilo. No te preocupes que la amarilla está ahí preguntando. María Comunicar. Y eso no era una tarjeta antes, Comunicar. ¿Tú te recuerdas de eso? No era una tarjeta esa de que Comunicar. Yo la recuerdo, la primera que vendían en Dominicana. Una tarjeta prepago de claro. Sí. Entonces, tú piensas que los jugadores no están luciendo un poco mercuriales, mercantilistas, o No. tú crees que ellos tienen el backup de la epidemia o de la pandemia? No, yo creo que ellos ya se dieron mucho porque ellos ya aceptaron que los contratos sean prorrateados. Yo creo que ya ellos ya se dieron el 50%. Los dueños quieren pedirle más, quieren que ellos se hagan cargo de prácticamente todo. Yo creo que los dueños de equipo en estos momentos están exagerando. Y yo creo que sería muy perjudicial para el futuro a largo plazo del juego, sería muy negativo. Sí. No te lleves. No, Solde, no te lleves porque te va a ganar esa batalla. Lo vi hoy. Está, mira, en shape. No leas. No te lleves de Mohamed. Eso es un bultero. Es un bultero. Ok, y en la NBA, más o menos, ¿qué tú crees que va a pasar? Bueno, ya vimos hoy que están comenzando a analizar la posibilidad de abrir nuevamente en junio para primero hacer un proceso de entrenamiento y de reintegración de los jugadores para posteriormente jugar sus playoffs. Y yo creo que la NBA no puede darse el lujo de no celebrar la postemporada. ¿Dónde? Ese es el punto fuerte de la NBA. Yo creo que en un deporte como el baloncesto, sí, claro, hay mucho más contacto uno a uno de los jugadores, pero en términos de vender por televisión lo que ellos están haciendo, yo creo que ellos no pueden darse el lujo de cerrar. ¿Dónde deja parado a Michael Jordan el documental? ¿Tuviste la oportunidad primero de verlo? Y si lo viste, ¿dónde tú crees que deja parado a Jordan? No su legado, porque su legado está ahí, sino como individuo. Bueno, enseña algunas cosas que algunas personas sí sabían. Es un tipo complicado, pero básicamente fue un documental que todo lo que salió fue aprobado por él, ¿sabes? Porque era bajo una estricta supervisión de él. Pero en sentido general yo creo que fue un gran documental y por eso tuvo la audiencia que tuvo. Hubo mucha gente que quedó muy mal parada, como Scottie Pippen. No, pero reivindicaron a Pippen con ese juego ahí del dolor de espalda. Y todo el mundo, mira, yo he leído, porque Pippen era el querido dentro de Chicago y mucha gente ha salido a defenderlo, incluso Rodman, que es un anormal y tú lo sabes. Por ejemplo, ayer leí las declaraciones de Horace Grant, que a la sazón era su gran amigo, no era amigo de Jordan, ni Jordan de Pippen, no, era Horace Grant y Scottie Pippen, grandes amigos, como en su momento también lo era Charles Oakley, que fue cambiado posteriormente al equipo de Nueva York. Pero la realidad es que eso de Pippen, por lo que yo he leído, sucedió ahí, porque yo sé que tú te quedaste con eso, sucedió ahí y se quedó ahí, porque es que Bill Cartwright de que tiró un discurso en ese camerino y las lágrimas se le salieron y todo el mundo se pidió excusa, todo el mundo se abrazó y como que superaron eso al día siguiente y todo. De hecho, llegaron a 7 juegos en esa final de conferencia. Entre ellos quedó así, pero... bueno, ok. Pero la imagen que le está dando al público, porque, por ejemplo, eso del 98, eso que pasó... El jugo de rengado, Sí, pero, o sea, el incidente del primer retiro, de la primera temporada, después del primer retiro de Jordan, eso fue, ¿qué? 96, 95... No, mentira, fue sí, antes. en la ida de Jordan, eso fue en el 94-95. 94-95. Nosotros, yo tenía ¿cuántos años yo tenía? Yo tenía 15, 16 años. No, pero yo lo recuerdo perfectamente y me di cuenta en ese momento que él no quiso salir y todo. Yo eso no lo recordaba, para serte 100% honesto, no lo recordaba. Y en términos de profesional,
o sea, como un tipo dedicado a su juego y de ética profesional y del tipo de persona que era Pippen, para mí quedó mal parado. Para ti, tú encuentras. Sí, Y Jordan quedó bien, y Jordan quedó bien. Sí, Jordan quedó muy bien parado porque no se llega a ese nivel de excelencia siendo conformista. No se llega a ese nivel de excelencia dejando pasar las cosas por alto. No, hay que ser siempre exigente. Para llegar a alcanzar esos niveles hay que tener hay que ser psicorrígido al momento de tú querer exigir que las cosas sean 100% bien y que siempre se hagan para ganar. ¿Tú has tenido pleitos con los peloteros a la hora de ejercer? Eso es parte del periodismo y el joven que empiece tiene que saber eso. Tiene 2 minutos, Solde, para responder esa, porque ya viene la interrupción. Pleitos no, situaciones desagradables sí. Con Pedro Martínez, al principio de mi carrera, específicamente en el 99, porque Pedro sufría de ser grosero con los periodistas. La reacción mía con él en ese momento, le respondí con la misma grosería que él me habló. Después él aprendió a valorar y a respetar mi trabajo. Me pasó en una situación una vez con Vladimir Guerrero, que posteriormente igual, él respondió de una manera y yo le respondí de otra. Publiqué exactamente lo que él dijo, en términos de su grosería, y con algo tuvimos una diferencia porque él dio unas declaraciones que tuvieron una repercusión negativa para él en Estados Unidos. Posteriormente él lo reconoció y hoy por hoy tú sabes que tenemos sí, claro. Me una relación extraña. profesional excelente. Me extraña porque Pujols es una dama y es un tipo sumamente educado. Sole, regresamos. Te Aquí pregunté está. anteriormente de las redes sociales y me escucha. Te oigo bien. Yo estaba hablando fuera, sin el micrófono, como alguien que conozco. Ricardo debe saber a quién yo me refiero, pero vamos a dejarlo ahí. Sole, anteriormente te pregunté de las redes sociales y el tema de si son o no enemigas de la manera, no del periodismo como tal, de la forma, del estilo de hacer buen periodismo. Ok. Cuando posteé tu arte del invitado del día, ¿verdad? De que tú ibas a ser mi invitado, un par de gente me hablaron, pero me tiene bloqueado. Si no me bloquea, ¿qué es esto? ¿Qué Satoshi Terrero tiene que escribirte para que Dionisio Soldevila bloquee a Satoshi Terrero en redes sociales? ¿Qué tengo que escribirte? Yo solamente bloqueo a alguien que me falte el respeto. ¿Cómo yo te puedo faltar el respeto? Dile a la gente qué es lo que se considera una falta de respeto. Un insulto. ¿Insulto de qué tipo? Hay mil insultos. Hay gente en redes sociales, hay gente que se va a lo personal contigo, que utilizan obscenidades contigo. Hay gente que te trata de descalificarte como profesional. Gente que trata de descalificarte como persona. Gente que Pero se bloquea porque te descalifiquen como profesional. Si me insultas, sí. No. Si te dice, tú no sabes de eso, tú lo bloqueas. No, por eso no. Pero ahí te estoy descalificando como profesional. No hable de eso, que tú no sabes, es una descalificación. Sí, pero por eso no, porque eso son tonterías. Yo no soy tan sensible tampoco. No, eso es lo que quiero aclarar. Y tú sabes, te hago esta pregunta para la gente, no para ti, porque yo te conozco y sé cómo tú piensas y todo, pero es tratando de explicarle a la gente que por diatribas deportivas que al final no cambian la vida de nadie, lo que tú y yo discutamos en un ambiente deportivo, tú a favor de una idea, yo a favor de otra, no cambia nada el panorama social tuyo, el panorama familiar mío, ni nada. Entonces, el deporte es precisamente eso, entretenimiento. Entonces, yo veo que mucha gente, porque no se comparta una idea, logra y llega a la descalificación
y a las ofensas. Por eso es que quiero que seas claro con las personas que están mirando este live y que te califican y te tipifican como un tipo insensible o más sensible de la cuenta que bloquea a la gente. ¿Pero por qué se bloquea a la gente? Yo solamente bloqueo a una gente que utiliza insultos hacia mí. Solamente. Fuera de eso, ¿no? Y a ver, puede que haya una gente que yo la haya bloqueado sin darme cuenta o de manera exagerada y me han escrito o me han contactado de otra forma y yo lo he desbloqueado. Pero yo solamente hoy te puedo decir, en estos momentos, ahora a las 7:13 de la noche, que la única razón por la que yo puedo bloquear a alguien es si trata de ofenderme o irse a lo personal o utilizar insultos conmigo. Porque a mí no me importa que tú seas de un equipo, porque a mí me tratan de insultar, porque yo tengo liceísta y tengo aguilucho bloqueado, y tengo escogidista bloqueado, y tengo gente de los gigantes, que son gente que a veces privan más acelerado de la cuenta, y te quieren insultar y te quieren decir que tú estás diciendo eso porque tú cobras en tal sitio o porque tú esto, y se van a temas personales y utilizan ofensas de todo tipo. A mí hasta me han amenazado de darme golpes, de matarme en la calle, y todo eso por disparate como tú dar una información o del Liceo, o de las Águilas, o de los Gigantes, o de lo que sea. Entonces, eso son cosas que yo no las tengo que aceptar en una cuenta de redes sociales. Hay gente que también se enfoca solamente en látigo, 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 látigo. Hay un amigo tuyo que está bloqueado por eso. Entonces, ¿tú crees más en bloquear que en ignorar? ¿Es que Yo sí. acaso nosotros, los comunicadores y gente que estamos en la palestra pública, por el ejercicio mismo, por el oficio mismo, no debemos estar blindados ante eso? Y como que dejar un poquito las redes sociales, como que no leer tanto las redes sociales. Bueno, lo que pasa es que yo no puedo darme el lujo por mi trabajo de no leer redes sociales. Mi Instagram. Leer es una cosa, pero estarán pendientes de lo que un carajo No, me diga. no, pero que cuando te llegan, si tú, por ejemplo, yo particularmente yo uso más Twitter que otra cosa. Mi Instagram está privado y yo no pongo noticias deportivas ni de ningún tipo, pongo algunas cosas personales solamente, y muy pocas para ser honesto. Yo uso el Instagram para ver lo que están poniendo otra gente, porque los atletas lo usan más que cualquier otra cosa, lo usan más que Twitter. Twitter es Sí. más Twitter más una herramienta como de periodista y de información, pero los atletas, los peloteros y demás utilizan Instagram para decir cosas y para informar asuntos tanto personales como profesionales, y por eso lo uso más. Pero yo en una cuenta de Twitter no tengo que aguantar que nadie quiera insultarme, amenazarme, ni nada por el estilo. Yo no le presto atención. Usted quiere hablar de mí, yo respeto la posición de cada quien que pueda tener sobre mí como persona, como profesional o lo que sea, pero yo no tengo que aguantar que alguien esté insultándome mañana, tarde y noche, que esté provocando cosas que hasta cierto punto, porque por más profesional que tú seas, por más que tú ignores, llega un momento que cuando la gente, en que eso irrita, que una gente te esté insultando, te esté tratando de ofender por cualquier cosa. Y yo lo que hago es que lo bloqueo y ya, y no sé, se puede hacer la analogía de la vida misma. O sea, tú dejas entrar a tu casa a quien tú quieres, ¿verdad? Claro. Entonces, el bloqueo es como la puerta de tu casa que tú le pones candado. Sí. Te lo digo porque hace como 5 años yo leí una información en El País. Yo leo mucho ese periódico del expresidente Samper, que tiene una teoría con redes sociales, que decía o dice que en Twitter te insultan en tu casa. Eso va para todas las redes sociales. Entonces tú no dejas entrar a tu casa a todo el mundo. No, pero yo no dejo entrar a todo el mundo a mi vida, tú me conoces. Mi círculo de amistades es bastante cerrado. A mí mucha gente que no me conoce, el que me conoce sabe cómo yo soy. Yo no soy ningún tipo odioso ni nada por el estilo. Mis amigos saben la forma en que yo tengo con ellos, y la gente en sentido general, pero yo no dejo que entre todo el mundo a mi vida.
Yo no dejo que todo el mundo entre a mi círculo. Mi círculo es un grupo hasta cierto punto reducido. La gente que yo tengo, que yo puedo catalogar como mis amigos, se pueden contar con las manos. Y no voy a ir no voy a ir demasiado lejos. Pero, o sea, yo no tengo por qué hacer, yo no entiendo por qué una gente que vive de estar, que le molesta tanto lo que uno hace, quiera vivir pendiente de lo que uno está diciendo o haciendo. Entonces yo simple y llanamente me lo quito de medio y le ahorro ese problema a esa persona y me lo ahorro yo también. Soldevila, ¿qué te ha parecido lo que ha sucedido en la Liga Invernal Dominicana, donde nadie ha repetido en los últimos 6 años? Es decir, que hemos tenido un campeón diferente cada año. ¿Cuál es tu parecer, tu valoración en ese sentido? Yo creo que eso es excelente para la liga. Y lo que ha pasado desde en la última década, en sentido general, tú sabes que el draft ya cumplió 20 años de haberse establecido, 20 no, 18 años de haberse, sí. 18 años de haberse establecido, pero previo al draft, si tú coges los 10 años anteriores al draft y los 10 años posteriores al draft, 16 de esas 20 coronas la ganaron Licey o Águilas. Sin embargo, en los últimos 10 años, los 6 equipos han ganado. Lo que te deja dicho y te deja bien claro es que la repartición de talento se ha dado en la pelota invernal de la República Dominicana, que se ha logrado un equilibrio de competitividad y eso es bueno porque mantiene a la gente en atención. Y eso hace que cada torneo sea aún mejor. Aun cuando tú veas que Licey y Águilas son los únicos que jalan gente, pero todo el mundo está ganando. Mira lo que han hecho los Toros en los últimos 3 años. Mira la forma en que compitieron las Estrellas el año antepasado. Como el Escogido ganó 4 de 6, me parece que fue durante la década del 2010 en adelante. Yo creo que eso ha sido buenísimo para la liga. Yo creo que la liga debe de aprovechar eso para seguir creciendo. Evidentemente o aparentemente, mejor vamos a cambiar el término, las ligas menores no irán en las grandes ligas. ¿Tú crees que eso puede ayudar al próximo torneo invernal? Eso va a depender de cuáles serán los protocolos que Grandes Ligas le exigirá a las ligas del Caribe, porque también eso es algo que nosotros no sabemos. Grandes Ligas ha trazado Grandes Ligas tiene un libro de 67 páginas de qué es lo que se debe de hacer y cómo se va a jugar. Desde cómo se van a limpiar los aviones hasta cómo se permite si escupir o no escupir. Escupir está prohibido, de cómo se va a hacer cada cosa. Yo creo que va a ser un reto. La temporada invernal 2020-2021 va a ser un gran reto y ojalá los peloteros de ligas menores de una u otra manera van a jugar porque lo van a necesitar. Allá, tú dices. Aquí. Okay. Porque todo luce indicar de que no va a haber temporada de ligas menores en Estados Unidos y es una razón simple. El esquema de ligas menores, los equipos de grandes ligas pagan el salario de los peloteros, pero todos los otros gastos corren por las sucursales de ligas menores. Que son afiliaciones. Porque la gente cree que las grandes ligas que cubren todo. Y son contratos de afiliación. Sí, entonces, ¿qué pasa? El único ingreso que tienen esas afiliaciones de ligas menores es por boletería. Entonces, si estamos en medio de una pandemia, si se va a jugar, pero sin público, no hay dinero para hacer temporada de ligas menores. Es tan sencillo como eso, porque nadie va a ir a AA, nadie va a ir a los juegos de AAA, y entonces, ¿quién le va a pagar a los empleados de AA que no corren por cuenta de los equipos? ¿Quién le va a pagar a los empleados de AAA que no corren por cuenta de los equipos y de clase A y de las 200 clase A que hay? Entonces, eso me hace pensar que es muy poco probable, nada en este mundo es imposible, pero me hace pensar que es muy poco probable que 2020-2021 vaya a haber una temporada de ligas menores. ¿Qué tan duro tú crees que puede hacer el golpe para la República Dominicana en términos de lo que ha sido esta pandemia, deportivamente hablando? En términos deportivos, ¿qué tan duro? Sí, para Dominicana, para el deporte de República Dominicana. Vemos un torneo de Santiago que está detenido en su fase final, vemos un torneo del Distrito Nacional en baloncesto que recién
depuntaba, vemos el clasificatorio olímpico de halterofilia suspendido, FIBA ya está reprogramando sus fechas en términos de lo que son selecciones y otros eventos, incluso el Comité Olímpico Dominicano tiene sus líos también ahí, méteme todo eso. A mí me preocupa bastante todo lo que tiene que ver con deporte en República Dominicana, que no se llame Lidón, porque Lidón es el único evento deportivo de la República Dominicana que no depende principalmente de las inversiones estatales. Entonces, el gobierno dominicano, en lo que resta por lo menos del 2020, no sé qué tanta flexibilidad va a tener para aportar o apoyar los eventos deportivos como los baloncestos que tú estabas mencionando, el torneo de halterofilia, más todos los otros eventos. El béisbol tiene empresarios que lo van a apoyar y tiene de dónde sacar en términos, o sea, por la relevancia que tiene el béisbol profesional y la forma en que se han desarrollado, no dependen de manera exclusiva del gobierno. Ahora, el gobierno dominicano tiene por lo menos 6.000 millones de dólares menos por concepto de turismo de acuerdo al Fondo Monetario Internacional. Entonces, eso son 6.000 millones de pesos. Estamos hablando, 6.000 millones de dólares. Estamos hablando de ¿cuánto? 300.000 millones de pesos. Yo no sé contar tan alto. Entonces, Sí, en términos económicos, yo creo que el golpe que ha recibido el Estado Dominicano por concepto del COVID-19 puede ser dramático para las aspiraciones de torneos profesionales de baloncesto y de cualquier otro deporte que no se llame béisbol, y hasta del mismo béisbol. Y en términos del deporte amateur, Comité Olímpico Dominicano y las aspiraciones de la República Dominicana para un Tokio 2021, que ya fue mudado para allá, también se verán afectadas porque no va a haber ese flujo de dinero que podía haber habido en circunstancias normales. Bueno, ingeniero, ya están pidiendo dinero para, perdón, Soldevila, ya están pidiendo dinero para las elecciones, y que dinero extra y eso. Imagínate para el deporte que siempre está hambriento, pero no solamente en términos económicos, Dionisio. Por ejemplo, el preolímpico que iba a celebrarse en Arizona, ese iba a ser un equipazo, sí, que es verdad que rifaba un puesto, creo. Pero iba a ser un equipazo con Junior Ley, con Valdespín y esa gente de la liga, Wilkin. Si eso se da en octubre o en noviembre, ¿tú crees que ese equipo será el mismo? No va a ser el mismo. No va a ser el mismo porque van a estar ocupados la mayoría de estos peloteros. Entonces, tiene claro que será un golpe bastante fuerte para el deporte dominicano, me lo dijiste. Ahora, ¿qué tú crees que va a suceder con Luis Mejía Oviedo y ese marasmo que hay ahí en el Comité Olímpico Dominicano, que sin Colin, el 2+2, pero no hay nada escrito, que eso fue palabra, que eso viola los estatutos, que si nombran a Colin entonces renuncian 3 y cuando nombran 3 y cuando renuncian 3 hay que otra vez hacer elecciones? Dime de todo eso. Luisín no va para ningún sitio. Se queda ahí. Se queda ahí. Y entonces, ¿van a dejar a Colin oliendo donde guisan? Sí, Colin no va a ser... No, pero dilo. Yo no creo que eso llegue a pasar. Yo no creo que el señor Acosta vaya a ser presidente del Comité Olímpico Dominicano, ni ahora ni en el futuro. ¿A quién tú perfilas? Dejando a un lado a Colin, ya lo dijiste, pero dejando a un lado retóricamente, porque él tiene sus posibilidades y evidentemente ahí se maneja también un tema político y no sabemos lo que va a pasar, ¿verdad? Es lo que tú crees, es lo que yo creo. Ahora, no le estamos restando méritos a él ni nada por el estilo y algo puede suceder. Ahora bien, quitando esa parte de Antonio Acosta Colin, ¿a quién tú perfilas como un posible presidente del Comité Olímpico Dominicano? Cuando ya Luisín Mejía... Sí. Y sacando a Colin del escenario. Manuel Luna, el director ejecutivo de Creso. ¿Y se puede eso? No tiene que ser un miembro de una asociación, un presidente de una asociación. No sé si eso es un requisito, pero yo creo que él en algún momento, si no lo es, si ese requisito se necesita, no me extrañaría para nada que él
pase a formar parte de una asociación o de una federación y que posteriormente lo sea. Ya él fue presidente interino de la federación, o no presidente, pero sí manejó de manera un secuestrario, vamos a decirlo así. Manejó interinamente la Federación Dominicana de Fútbol luego de la intervención de la FIFA, de la misma por el tema con el ingeniero Siri Guzmán, pero yo creo que sí, que yo perfilo como que Manuel Luna podría ser el próximo presidente del Comité Olímpico Dominicano una vez Luis Mejía Oviedo deje ese puesto. Y no digo que no tengo información de adentro, nunca he conversado con Manuel Luna sobre eso. Sé que los federados son bastante celosos con sus cosas. A lo mejor algunos se molestan conmigo por eso, pero yo creo que la trayectoria y el trabajo que hay, me parece que lo que que Manuel Luna ha venido sembrando desde hace una década más o menos, y desde que se creó el proyecto Creso, que él lo ha dirigido casi a su totalidad desde que el mismo fue establecido. Yo creo que él en algún momento va a cosechar esa parte de convertirse en el presidente del Comité Olímpico Dominicano. Finalmente, entonces, sí. La estrecha relación que hay entre Luisín Mejía y el grupo Vicini y la importancia que tiene Creso hoy en día en el deporte dominicano, yo creo que eso lo podría ayudar bastante. Finalmente, ¿a quién proyectas como el próximo dirigente dominicano en Grandes Ligas? A propósito de lo que sucedió con Luis Rojas, que desafortunadamente no ha podido mostrar credenciales en Grandes Ligas, a propósito también del coronavirus. Hay mucha gente que tiene categoría, ahí está Maniacta, no sé si por el tiempo que él ya tiene alejado del puesto de dirigente, los equipos de Grandes Ligas podrían darle la oportunidad nuevamente, pero ahí está Ronnie Linares, ahí está Ramón Santiago, ahí está José Lejer, ahí en Minnesota hay un coach dominicano que tiene una proyección altísima, ahí está el sobrino de Maniacta, que es su primer nombre no recuerdo, pero él es apellido Guerrero, él es Guerrero Acta. Ese muchacho también tiene una proyección grandísima. Y por ahí, yo creo que entre esos podría estar Ronnie Linares, entre esos podría estar saliendo el próximo dirigente dominicano en Grandes Ligas. Bueno, hermano, de verdad que muchísimas gracias por regalarme esta hora y estos 20 minutos de pura conversación deportiva y sobre todo en términos también personales. De verdad que te agradezco notablemente, te agradezco infinitamente el hecho de que me hayas regalado parte de tu tiempo en el día de hoy, en una situación tan lamentable que vivimos, pero aparentemente y poco a poco vamos a ir a la normalidad. Lo aprecio un montón, tú sabes que te quiero, pero más que todo te respeto, ¿verdad? Que es lo importante, el respeto a veces es más importante que el cariño y no perder el norte con la confianza. Te aprecio bastante, te quiero mucho, hermano. Igual, hermano, el sentimiento es mutuo, tú sabes lo que se te quiere y se te respeta.